Las guerras entre Rusia y Ucrania, así como las de Oriente, las elecciones en México y Estados Unidos, además de la reciente caída del régimen en Siria, han sido las noticias más relevantes a nivel internacional de este 2024. Veamos el análisis del economista Alberto Sobalbarro en la geopolítica. Putin lidera elecciones presidenciales con 87% de los votos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resultó reelegido para un quinto mandato con más del 87% de los votos según los datos provisionales ofrecidos este lunes al término del escrutinio por la Comisión Electoral Central del país, dato que fue calificado por el gobierno como absoluto. En ese sentido, se trata de un resultado récord en la historia del país euroasiático. Los comicios presidenciales de este 2024 fueron las primeras que Rusia celebró durante 3 días, del 15 al 17 de marzo, y que incluyeron la opción del voto telemático en una treintena de regiones del país. El mandatario actual ya ha sido elegido como jefe de Estado 4 veces, 2000, 2004, 2012 y 2018. Éxito a Putin en este nuevo periodo y, por supuesto, saludos a toda la población de Rusia. Rusia no se rinde, potencia económica militar, resistiendo al embargo de los Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea, al acecho, a la amenaza que significa la OTAN, ahí en una guerra que ya tiene 3 años con Ucrania, elecciones libres y reelecto Vladimir Putin. Poco que comentar, un presidente que gana con el 87% del escrutinio electoral. Bueno, ¿qué le vamos a comentar? Apoyo total de su pueblo, y cuando terminen de contar las actas, bueno, quizás llega al 90%. Aquí tenemos Claudia Sheinbaum, celebra histórica victoria en las elecciones presidenciales mexicanas. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum agradeció este lunes a los millones de mexicanos que votaron por ella para convertirse en la primera mujer presidenta de México en sus más de 200 años de historia republicana. La presidenta del INE, Guadalupe Tedei, indicó que Sheinbaum obtuvo entre 58,3% y un 60% de los votos válidos emitidos en los comicios. Bueno, bravo por la mujer mexicana, por la mujer hispanoamericana, la señora Sheinbaum, primera presidenta mujer de México. Bueno, ojalá y tenga el ímpetu moderado de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que en verdad pasó ahí sus 6 años de gobierno, creo que son en México, tranquilo, conviviendo ahí con los Estados Unidos de Norteamérica, con Canadá, con el Tratado de Libre Comercio. No hubo avances en cuanto a el tema de los migrantes que llegan a México y son tratados también a veces injustamente como criminales de guerra, y también pasan o se colabora para que lleguen. De eso quedó en cero. Yo recuerdo al presidente Chávez cuando recordaba este célebre revolucionario mexicano. México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, a AMLO se le fueron sus años, esperábamos más de AMLO, como seguimos esperando más de Petro, y ahora la señora Sheinbaum, en verdad, mujer mexicana, tenga también el temple de las mujeres que han gobernado aquí, como Cristina Kirchner allá en la Argentina. Suerte a ella. Nosotros no vamos a evaluar absolutamente nada hasta que se cumplan por lo menos los primeros 100 días de gobierno, que eso nos permitirá evaluar en verdad su programa y evaluar en verdad cuáles son las caracterizaciones de una presidenta, primera presidenta de México. México gobernó el PRI por 70 años. Después vinieron otros presidentes destacados en cuanto a la corrupción, al narcotráfico y a muchos otros temas, aliados siempre México de los Estados Unidos de Norteamérica. Honduras denuncia injerencia y amenazas del golpe de Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció que el gobierno de los Estados Unidos fragua un plan de golpe de Estado en su contra como parte de la ruptura del Tratado de Extradición con Norteamérica. Informó que fue atacado al jefe de las Fuerzas Armadas del país. Subrayó la gravedad de estas acciones, afirmando que son un ataque que no se puede permitir porque debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.
Vamos a pedir un video con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y complementamos con otra información para el comentario final. Que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, un aplauso para la presidencia Xiomara Castro. ¿Qué pasó, Petro? ¿Qué pasó, Lula? Te falta lo que le sobra a la presidenta Xiomara Castro. Esa es la verdad. Agresiones contra el comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras y agresiones contra el ministro de la Defensa. Eso no puede ningún presidente de la República, que sea en verdad un presidente electo por un pueblo y considere su independencia, su soberanía, su integridad territorial, su institucionalidad, su sistema político, económico. No puede más nunca volver a pensarse que ahí en Honduras van a volver a ser los Estados Unidos de Norteamérica, los apátridas hondureños. Hermosa república ahí, Honduras. Conozco Honduras, frontera con nuestra hermana república de Nicaragua. Ahí hace unos años se llevaron al presidente electo Manuel Zelaya, quien solamente informó que era posible que en una elección que venía pudiera considerarse la posibilidad de llamar una constituyente. Bueno, se le vino el mundo apátrida encima y por supuesto se inició a fraguar un golpe de Estado que terminó secuestrándolo, llevándoselo de su habitación en su residencia con su esposa en pijamas. Lo embarcaron en una avioneta y lo dejaron allá en el aeropuerto de San José de Costa Rica. Desde entonces no pudo volver a ocupar la presidencia de la República. Tuvo amplio apoyo, como debe de tener cualquier presidente que se le dé un golpe de Estado, ¿verdad? Del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pero no fue posible y bueno, ahí se materializó y hubo una dictadura hasta que arreglaron ellos las cosas con los Estados Unidos como quisieran y vino una elección y ahora tenemos una nueva presidenta con suficientes ovarios para decirle a los Estados Unidos de Norteamérica: no aceptamos intromisión. Y yo me pregunto ahora, ¿dónde está el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Guterres? ¿Dónde está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor Almagro? ¿Dónde está el pronunciamiento de el CARICOM, de los presidentes y primeros ministros de los países miembros del CARICOM? Solamente el presidente Maduro ha salido a respaldar a la presidenta y su decisión soberana de no permitir injerencia e intromisión de los Estados Unidos de Norteamérica en asuntos internos que solo competen a la constitucionalidad e institucionalidad democrática de la República Soberana, Libre e Independiente de Honduras. Presidente Petro denuncia un golpe de Estado contra la democracia y la justicia social. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado que avanza un golpe de Estado en su contra, que toma cuerpo en acciones emprendidas por el Consejo Electoral para suspenderlo de sus funciones y evitar cualquier proceso de transformación en el país que sirva a los intereses de las mayorías históricamente desposeídas. El jefe de Estado aseveró que mediante un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral lo despojó del fuero integral constitucional que lo protege. Recordó que la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo Electoral prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones con una investigación de tope sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Ahí tiene, señor Petro. Ahí tiene. ¿Cómo es que dicen por ahí? Esbirro no pide clemencia. Creo que es así que dice. O sea, aquellas personas que, bueno, se le está desinflando
Y aquí el tema no es veeduría internacional, aquí no es otro presidente, no, es aquí la propia instancia o institucionalidad colombiana la que le está quitando el fuero. Es decir, desconoce el Consejo Electoral de Colombia que usted ganó esa elección o cómo la ganó. Yo estoy seguro, no tengo aquí lamentablemente el video, creo, no, si está al final. Hubiera preferido este video antes de mi comentario para que vea usted la solidaridad del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ante esta denuncia que usted hace, que le quieren dar un golpe de Estado administrativo, institucional, diría yo, porque es una institución del Estado colombiano, de la República de Colombia. El pueblo lo eligió a usted mayoritariamente, usted llegó al poder ahí con un partido que lo apoya, pero con diferentes grupos económicos que lo apoyaron. Ahora usted definitivamente no ha gobernado para las mayorías del pueblo colombiano. Usted no ha estado al nivel de reclamar el tratado o contra el Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos de Norteamérica, que han convertido al empresariado colombiano, a los emprendimientos colombianos, en unos outsourcing de las grandes corporaciones de Colombia, en textilería, en metalmecánica, en metalurgia, en cualquier cantidad de otros rubros. Pero usted tampoco ha protestado, señor presidente, por reclamar la presencia de 7 bases militares que según el Plan Colombia que se inició hace 30 años atrás, fueron con el propósito de erradicar la droga, que todavía sigue siendo usted la potencia con mayor producción de drogas del mundo, 300.000 hectáreas. Y lo que hicieron fue iniciar la guerra que el Estado colombiano y sus militares no han podido con las fuerzas revolucionarias de Colombia, la FARC, el ELN, el EPL, el M-19, que no han podido de una u otra manera llegar a un final feliz en cuanto a un verdadero acuerdo de paz inclusivo, que incluya a las grandes mayorías, no solamente que incluya a los hombres en armas, que incluya también a los campesinos, a los intelectuales, a los estudiantes, a los periodistas que son asesinados a cada rato ahí en Colombia, que incluya también a los pueblos originarios, que incluya también a los mineros de las grandes huacas de Esmeralda y de los sectores o los departamentos donde hay minas de oro, que incluya a todos los colombianos en verdad, pero esos acuerdos de paz que se firmaron con la FARC han sido irrespetados y por eso hay desmovilizados y hay rearmados en la FARC. Lamentablemente el Ejército de Liberación Nacional creo que ya no está en un nuevo ciclo de negociaciones porque el Estado colombiano facilitó a las fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia que se infiltraran en las direcciones del Ejército de Liberación Nacional y han habido algunas delaciones, algunos asesinatos y por lo tanto el Ejército de Liberación Nacional no cree en lo que tiene que ver con ese tratado de paz. Pero ahora le tocaron a usted su presidencia, su investidura presidencial, el Consejo Electoral, y usted está denunciando un golpe. Bueno, aquí lo que tiene que hacer es todo el CARICOM, la Organización de Estados, no lo irá a apoyar aquí la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro. Usted es un presidente que se erigió como un candidato de izquierda y un presidente de izquierda que de izquierdista no tiene absolutamente nada. Pero es un presidente electo por un pueblo y eso hay que respetarlo. África se levanta, no al neocolonialismo imperialista. Y bueno, necesario hablar del continente africano, que desde el siglo XIX viene siendo víctima del colonialismo imperial de potencias como Francia, Portugal, España, Alemania y otras naciones ahí poderosas. Desde más de 150 años vienen ellos sufriendo, más de 700 años, pero en la parte contemporánea pudiéramos decir 150 años ha sido ocupada y repartida por estas potencias hoy día de la Unión Europea. Todos sabemos que África es un territorio virgen todavía, rico en minerales, rico
en selva, rico en desiertos, rico en juventud, rico en una población, pero con las mayores de las hambrunas del mundo. De eso no se preocupa la Organización de las Naciones Unidas. Mucho ha sufrido el pueblo africano, que por más de 500 años también fue secuestrado, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, en los barcos negreros y traídos no solamente a América para usarlos como fuerza laboral para la expansión del colonialismo imperial de España y de esas mismas potencias de Francia, Inglaterra, etcétera, que también ocupan e invaden África. Ahora en África, aun cuando esas repúblicas son independientes, bueno, ha surgido el neocolonialismo de parte de estas mismas potencias, tras de su oro, tras de su riqueza. El caso el caso que nos llama la atención es el caso de Burkina Faso, de Mali y Níger, que se han rebelado contra el imperio de Francia, han sacado de ahí sus batallones o sus bases militares, y con sus nuevos líderes están desde África levantando su voz contra el imperialismo neocolonialista. Ya lo decía Vladimir Ilich Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, y se refería precisamente que una vez que en estas naciones industrializadas se agotan las materias primas y se agota la mano de obra, bueno, ellos se ven en la necesidad y acuerdan así invadir territorios, colonizarlos para garantizar las materias primas que necesitan. Y también en el caso de la sobrepoblación de esas naciones de Europa, también enviarlos a la exploración, a la ocupación ilegal y a la explotación de las riquezas de esos países, en el caso de África, que ha sufrido, por supuesto, desde muchos años, desde el siglo XIX, la peor de las barbaries. La África que a nosotros nos presenta el imperialismo norteamericano a través de Hollywood, con Johnny Wetmore, Tarzán, ese fue el Tarzán original. Después vimos por ahí a Ron Ellis, y ahora creo que anda por ahí otro Tarzán, gringos todos. África no es esa, África es esa fauna, es esa flora, es esa población negra, pero África también ama, siente, llora, es rica y produce, y por eso estos imperios neocolonialistas de Europa quieren seguir ahí saqueando, quieren seguir explotando y quieren seguir esclavizando. Llegó la hora, lo había dicho, Tomás Sankara, en 1984 asume el poder y es asesinado con complicidad de su mano derecha, y se implanta ahí en Burkina Faso una dictadura de 27 años. Hasta el año 2014 se reforma la Constitución y se quiere seguir ese presidente por otros años más, pero lo importante o lo interesante es que llegó el 2022 y llega Ibrahim Traoré y asume un gobierno ahí militar. Ibrahim Traoré es un joven nacido ahí en Burkina Faso, graduado ahí en Burkina Faso como ingeniero geólogo. Una vez que se graduó de ingeniero geólogo, se fue a las fuerzas militares de su país y tuvo presencia en varios acontecimientos históricos importantes. Luego regresó a Burkina Faso en la lucha terrorista contra el yidaísmo. Él es de religión musulmana y bueno, ha asumido el poder ahí en África, siguiendo los pasos de Tomás Sankara y de otros líderes que se están levantando en África, como el nuevo presidente de Mali y el nuevo presidente de Níger. Y hay otras repúblicas, por supuesto, que van a sacar de ahí las legiones de naciones de Europa que quieren seguirlos a través del neocolonialismo imperial, seguirlos dominando. Salvemos Haití. ¿Y por qué salvemos Haití? Bueno, Haití ha sido la primera república libre de Latinoamérica y el Caribe.
Haití fue descubierta e invadida para el mundo europeo o el Imperio Español, exactamente en 1492, en el primer viaje de Cristóbal Colón. Fue a la primera isla donde Colón pisó tierra, la llamaron la Isla de la Española. Ahí habían más o menos unos 500.000 miembros de los pueblos originarios. Esa es la historia de la invasión española, pero fueron sucediéndose otros años después y Haití se convierte en la primera nación de Latinoamérica y el Caribe que le quita un color a su bandera. Tenían izada la bandera de Francia y colocaron la bandera sin su espacio blanco, porque a partir de 1791 a 1803 y terminan con 1804 su independencia y la abolición de la esclavitud, y se convierten en la primera revolución de negros en el mundo y el primer país independiente de negros en el mundo, con el cariño que le tenemos a nuestros hermanos de color. Por supuesto, tenemos que recordar también ahí de Haití la ayuda que le dio el general Petión a el libertador Bolívar y a los próceres de independencia en la expedición de los Cayos en 1815, que terminó con el decreto de la Tercera República allá en el oriente del país. Pero vamos al tema de Haití. Haití, para entonces, los franceses que la tenían bajo su dominio explotaban ahí el 40% del azúcar que se exportaba a Europa y a los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, Haití era una tierra privilegiada para el cultivo del azúcar, como muchas otras islas en el Caribe, en Latinoamérica, y también la explotación del café. Pero este café y este azúcar, una vez que exterminaron todos los indígenas que ahí habían, fue necesario entonces traer desde África a nuestros negros hermanos de África, esclavizarlos, y los franceses, esos franceses que ustedes hoy ven, los franceses de la libertad, de Napoleón Bonaparte, de la Constitución Civil, la Constitución de los Derechos Humanos, allá en Francia, en Europa, estaba aquí esclavizando a los negros, y fue una de las esclavizaciones más crueles, dice la historia, contra los negros que trabajaban ahí forzadamente, niños, niñas, mujeres, los masacraban, los mataban, morían en los campos. Bueno, esto dio como resultado una revolución que se inició en 1791 y concluyó en 1804. Primera república independiente de Latinoamérica y el Caribe, y la mayoría de sus habitantes en su totalidad negros. Esto, por supuesto, el reino de Francia y el reino de España no lo permitieron, ni siquiera el naciente reino, porque es que Haití es la segunda nación que se independiza en América. Primero los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, y ello un poco de años después. Después vino Venezuela y vino Colombia y vino Perú y vinieron otros. Pero esto, por supuesto, no le gustó al naciente imperio norteamericano, al imperio español, al imperio francés. El imperio francés, por haberlos derrotado, sacados de ahí del territorio haitiano, le cobró al gobierno de Haití, al gobierno revolucionario, 150 millones de francos. Hoy día, monetizados en dólares, estamos hablando de unos 30.000 millones de dólares. Es más, todavía Haití sigue pagando esa deuda. 200 años después todavía sigue pagando. Ese es el drama que está viviendo Haití, y por lo cual las naciones del mundo, de una u otra manera, tienen que abocarse a darle solución a lo que está pasando allá en Haití y su población. Territorio palestino, una vez se inicia la ocupación israelí, pierde el 85% que tenía para los palestinos en cuanto a la creación del Estado sionista de Israel, y ellos son rezagados a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Para estos momentos, después del 2000, con la segunda
intifada y la visita de Ariel Sharon se provocan unos hechos violentos y definitivamente el grupo Hamas y Hezbollah entran en un conflicto ahí en el Medio Oriente contra el sionismo del Estado Israel. De 80.000 pasaron a 500.000, 700.000 habitantes ahí en esos territorios. Todo esto trae como consecuencia que el año pasado, en el año 2023, después de 76 años más o menos, de guerra sistemática, extendida, de masacre, de holocausto, de genocidio que mantiene el Estado sionista imperialista de Israel, con un ejército apertrechado, con armas sofisticadas, municiones, helicópteros, bombas, misiles de largo alcance, tiene asediado a la población de Palestina para erradicarla definitivamente, eliminar toda etnia palestina, todo el pueblo palestino. Y esta guerra milenaria no tiene nada que ver con religiones, ni tiene nada que ver con profetas. Ahí concurren las tres religiones del monoteísmo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ahí están en Cisjordania, donde nace Jesús de Nazaret, ahí en Jerusalén, en Belén. Lo cierto es que la verdadera provocación del Estado sionista de Israel, que inicia o se inicia como Estado con David Ben Gurión, lo que quiere es la ocupación total, y por eso sistemáticamente desde el 14 de mayo de 1948 se inicia la colonización de agentes israelitas, primero gente de construcción, agricultores, etcétera, y ahora lo hace directamente a través de la protección de su ejército. Ha sido desplazado el pueblo de Palestina ahí en Gaza, reducido al norte, allá en Rafa, frontera con Egipto, igual que en Cisjordania. Allá hay, digamos, un toque de queda permanente para todo ciudadano, ciudadana palestina o palestino, no así para los judíos que conviven ahí, porque es bueno saber que tanto en los territorios que ocupa Israel, los territorios que ocupa ilegalmente Israel en Cisjordania y toda la ocupación sistemática colonizadora que están haciendo los colonos de Israel en Gaza, bueno, ellos van desplazando a todo el territorio palestino. Se dio en el 2007 el embargo total de toda introducción de alimentos, agua, combustible, todo el tema de la electricidad. Pero llegamos ahora mismo ya a un año de esta guerra prolongada, de esta guerra de más de 77 años. Son batallas, la batalla de 1948, la batalla del 56, la batalla de 1967, la batalla de 1973 y todas las revoluciones o intentos que ha tenido el pueblo palestino a través de su movimiento armado político, el grupo Hamas. También lo trató de hacer Yasser Arafat con la Organización de la Liberación de Palestina y el partido político Fatah, que ganó las elecciones en primera instancia, después fue relevado por el grupo Hamas y hoy en lo que conocemos como Cisjordania, ahí está gobernando el ala política de lo que era la Organización de la Liberación de Palestina. En cambio en Gaza el grupo Hamas, sus máximos líderes o su máximo líder fue asesinado por un bombardeo indiscriminado, despiadado, hace unos meses allá en Teherán, como también fue asesinado un líder de Hezbollah ahí en Líbano en las últimas semanas, Imán Abdurrahman, exactamente es su nombre. ¿Cuál es el comentario final sobre este tema Salvemos Palestina? Que al día de hoy, después de un año, hay más de 43.500 muertos palestinos ahí en esa guerra desproporcionada, de ese genocidio, de ese holocausto que está viviendo el pueblo de Palestina. Netanyahu, el ejército israelí, el ejército sionista, el mismo pueblo hebreo, el mismo pueblo judío no está de acuerdo en sí en esta guerra, en este exterminio de la etnia, de la raza palestina. Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Bueno, primero, la victoria de Donald Trump del Partido Republicano es crónica de un resultado ya previsto, anunciado en las encuestas que se hacen allá en los Estados Unidos de Norteamérica.
Yo voy a iniciar diciéndote que yo me apego militantemente al pronunciamiento del presidente de la República. El presidente de la República, jefe de Estado, jefe de las Relaciones Exteriores, ya se expresó al respecto y dijo que las puertas de Venezuela y su gobierno estaban abiertos para iniciar canales de entendimiento necesarios, la parte política, la parte económica, la parte de la migración y de la emigración. Pero ya eso no va a depender de nosotros, no va a depender de nuestro presidente, ni va a depender de nosotros los venezolanos. Va a depender mucho más de la política, de los exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo lo dije el lunes en el programa 212-13 y lo vuelvo a repetir. Hubiese ganado la señora Kamala Harris o como efectivamente ganó Donald Trump, ni el mundo ni Venezuela, que no esté subyugado a los Estados Unidos de Norteamérica, va a tener resultados que no sigan siendo las mismas presiones económicas, el mismo embargo económico. Y voy a hablar por Venezuela, 947 medidas coercitivas unilaterales, las últimas 16 porque los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia desde su sala electoral certificaron el triunfo con la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Es decir, ya no hayan a quién sancionar ni por quién sancionar. Que esa política de los Estados Unidos de Norteamérica va a cambiar, eso es imposible, porque es que ni el candidato republicano hoy presidente, ni la candidata ex candidata Kamala Harris, ellos van con un programa concebido. Ese es el programa del establishment de los Estados Unidos, es de la burguesía que controla el 90% de la economía de los Estados Unidos y del mundo. Es el Pentágono, es sus fuerzas militares. Así que ahí no van a haber cambios, porque no es como aquí que nosotros... Mira, yo soy alcalde, ustedes saben, de un municipio, y yo 6 meses antes le presenté a mi pueblo un programa de gobierno. Y déjame decirte, después iremos para allá, lo hemos ejecutado en más de un 100% en 3 años de gobierno. Pero allá no hay programa de gobierno, porque allá la política de Estado la elaboran los dueños del 90% de la actividad económica. Así que nosotros los venezolanos en verdad no esperamos mucho de Donald Trump ni de cambio en la política exterior. Nosotros esperamos mucho, sí, de la política exterior del presidente Nicolás Maduro Moro, que internamente ha llamado más de 5.000 veces a la paz nacional, a la unidad, a la convivencia, y que sigue también abogando por tener buenas relaciones no solamente con los Estados Unidos de Norteamérica, también con sus socios, con la Unión Europea, con cualquier país del mundo. Zelensky sugiere a Rusia alto al fuego ante derrota inminente de Ucrania. Volodymyr Zelensky presentó una propuesta de alto al fuego que incluye la posibilidad de que nuevas zonas queden bajo control ruso. Sugirió que las regiones actualmente bajo control ucraniano se pusieran bajo el programa de la OTAN, mientras que Rusia mantendría el control temporal de los territorios liberados. El objetivo final, dijo, sería recuperar estas zonas por la vía diplomática en el futuro. La propuesta, según él, pretende poner fin a la fase activa de la guerra y garantizar la seguridad de Ucrania. Bueno, un llamado excelente del señor Volodymyr Zelensky. Yo se los dije, esta guerra cumple en enero, febrero, creo que 3 años, ¿verdad? Más de 14.500 muertos, miles de millones de dólares. Solamente los Estados Unidos aportó 17.000 millones de dólares para esta guerra. ¿Cuántas vidas ucranianas, civiles, soldados? ¿Cuántas vidas rusas, civiles, soldados? ¿Cuánta destrucción masiva? ¿Ah? Y el objetivo era ¿qué? Ocupar, invadir Rusia para debilitar Rusia y entonces poder enfrentar a la China. Esa es mi teoría, ese es mi concepto y estoy seguro que no me equivoco. Pero ahora resulta que Volodymyr Zelensky está solicitando un alto al fuego y me parece bien. Es una buena, una tremenda iniciativa. Yo no estoy a favor de las guerras, de ningún bando, ni de los de izquierda ni de los de derecha, ni de los capitalistas ni los no capitalistas. Y menos mal en un mundo donde existe el grupo de los 7, donde existe el grupo de los 20, donde existen ahora los BRIC, donde existen también los no alineados. Es decir, cómo es que unos países están en guerra y
algunos de ellos en estos grupos son socios, son aliados. Bueno, eso es una contradicción, es un descaro de las grandes potencias y de los mismos países emergentes que van ahí a hacer quórum, a hacer lobby en unos grupos que definitivamente van contra los principios de la paz mundial, contra los principios de la estabilidad global. Esa es la verdad. Cualquiera sean los motivos del señor Volodymyr Zelensky, bueno, simplemente se dio cuenta, como yo lo anuncié, que era una guerra innecesaria, que era una guerra fabricada, financiada, patrocinada por el imperio norteamericano, por el señor Joe Biden, por la Unión Europea, sobre todo Francia e Inglaterra, y por la Organización del Atlántico Norte. Viendo ya a estas alturas que no es posible avanzar en las posiciones rusas, habiendo tenido que lanzar misiles balísticos de largo alcance, como lo hicieron las 2 semanas pasadas autorizadas por los Estados Unidos de Norteamérica, porque no hay capacidad del presidente Zelensky ni de ningún general o comandante de tropa de Ucrania que pudiera haber activado estos ataques misilísticos contra Rusia, que ninguno llegó a un objetivo que donde hubiera que lamentar bajas de seres humanos, soldados o civiles, algunos daños materiales. Definitivamente Ucrania está en poder, Crimea está bajo control del Estado, de la nación rusa, igual los territorios de Donbass también y otros territorios. Los ucranianos están retrocediendo, los rusos están avanzando, y les digo la verdad, el poderío militar de Rusia, Rusia es una potencia militar, no ha querido arrasar más allá de donde ha llegado. Con su aliado Bielorrusia ya se activaron en el cambio de la doctrina militar, muy peligroso lo que está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica y lo que está permitiendo la Unión Europea y muchas potencias o muchos otros países del mundo en cuanto a lo que está pasando. Miren, Rusia es aliado en los BRICS de China, es amigo de Xi Jinping, es aliado en los BRICS de la India, es amigo del primer ministro de la India. Aun cuando Turquía es aliado a los Estados Unidos de Norteamérica, solicitó su ingreso ahí en los BRICS. Entonces, en la geopolítica y en el ajedrez de la guerra, deben de privar, primero que todo, los intereses de la vida colectiva del ser humano, no de los temas económicos, del PIB, de los puertos, de los aeropuertos, del comercio internacional. Eso está bien, pero en un mundo en paz. ¿Para qué nos reunimos en un grupo donde países miembros de esos grupos hegemones están en guerra? Eso es una ridiculez. Eso es una ridiculez. Pero más allá de la guerra, miren, cuánto ha invertido ahí los Estados Unidos en la guerra de Ucrania contra Rusia, la Unión Europea y la misma OTAN, que están locos por meterse. Está pidiendo ahí un alto al fuego, un cese al fuego y una tregua de que mantenga Rusia los territorios ocupados y que aquellos que no se han ocupado se meta a la OTAN. Bueno, eso tendremos que ver y será una decisión del presidente Putin y sus comandantes, sus generales, ahí de sus fuerzas militares. Cae Siria en manos de los terroristas yihadistas y otros grupos más de terroristas. La prensa occidental ahora resulta que a los terroristas yihadistas, que a los miembros o exmiembros de Al Qaeda y de otros miembros que construyeron el Estado, el ISIS, el Estado Islámico, hoy día son llamados por Occidente, por los Estados Unidos de Norteamérica y por los irresponsables del mundo como reverdes que derrocaron a Bashar al-Assad. La ecuación mía es muy clara. Entregamos Siria al dominio de estos terroristas, habrá una transición y entonces también sabemos que Zelensky y Macron se reunieron con el presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ahí en París. Yo creo que eso es lo que se está negociando. Cae Siria con muy poca resistencia de su gobierno y de sus tropas militares, de Hamas, de Al Qaeda, sin involucramiento directo ya de Rusia, ni
Irán se aprovecha, Israel, de ocupar los actos del Golán y seguir amenazando ahora al Líbano. Entonces estamos nosotros en una situación donde debe Ucrania también rendirse para que el ajedrez en el Medio Oriente se establezca ya el dominio de los Estados Unidos y sus aliados en Europa y que cese la guerra ya entre Rusia y Ucrania. 400.000 muertos, toda una economía paralizada más en Ucrania que en Rusia, pero los rusos saben jugar el ajedrez de la guerra, la táctica y la estratégica de la guerra, en un mundo donde esas grandes naciones, esos grandes imperios, potencias militares con armas nucleares, es necesario hacer estos acuerdos, más allá de lo que en verdad quiera el pueblo de Siria, porque ahora vamos a ver, al menos con Bashar al-Assad, igual que con los talibanes, igual que con Saddam Hussein en Irak, y se me había pasado también en Libia, Muammar Gaddafi. No quiso, por supuesto, Bashar al-Assad exponerse él y exponer a su familia al asesinato al cual fue sometido Muammar Gaddafi cuando huía por el desierto hacia otra frontera, igual que sus hijos, igual que sus hermanos, y terminaron ahí como criminales de guerra, pero sin respetar el derecho internacional humanitario, porque ahí es donde digo yo, donde está la Organización de las Naciones Unidas, donde se aplica el derecho internacional humanitario en el genocidio y la guerra que tiene el Estado israelí contra el pueblo palestino. Bueno, ganadores no sabemos, lo importante es que Siria en los últimos 50 años mantenía la integridad territorial resistiendo con gobiernos legítimos votados por su pueblo. Más allá de si ahora las cosas continúan y va a haber una transición democrática y va a venir otro partido y ya no el de Bashar al-Assad, va a ganar o va a triunfar, eso no lo sabemos. Lo cierto es que Siria abdicó con pocos disparos, no hubo enfrentamiento, no hubo resistencia. Esperemos que entonces, si yo estoy en verdad en la línea correcta del juego de la geopolítica y las guerras y la diplomacia, termine muy pronto, si es posible antes de fin de año, la guerra que tiene Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia, y eso nos permita a nosotros recibir el año 2025 en paz. Es momento de realizar una nueva pausa comercial. Al regreso continuamos con más de lo mejor del año 2024 en Visión Global Más Plus.